Amén. Les saludo, estimados amigos y hermanos. Muchas gracias por venir el día de hoy a la casa del Señor. Vamos a continuar el día de hoy con la exposición del Pacto Abrámico, parte 2. El Pacto Abrámico, parte 2. Vamos a pedir a nuestro hermano Franco que ponga también la imagen acá arriba para que ilustre así mejor el mensaje. ¿Cuántos estuvieron en la exposición del Pacto Abrámico, parte 1? ¿Quién no estuvo? Ya. Bueno, el mensaje parte 1 está en mi canal de YouTube, así que la idea es que se pongan al día, repasen o escuchen, porque ahora es la continuación de esa primera exposición. Estaba escuchando la alabanza y meditando en la letra, y me hacía recuerdo de que, a ver, sería el año 2010, 2011, más o menos por ahí, que en Osorno, un grupo de jóvenes empezamos a estudiar la Escritura de manera comunitaria. Jóvenes de diferentes iglesias, jóvenes que asistían a la universidad. La cuestión es que nos juntamos y empezamos a estudiar las Escrituras. Jóvenes de diferentes tradiciones teológicas, pentecostales, bautistas, etc. Y una de las conversaciones que se daba en esos contextos era cuál era el tipo de alabanza que al Señor le agradaba. Una de las críticas era que en el mundo pentecostal las alabanzas eran muy antropocéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras se cantaba, las letras todo el rato estaban centradas en el hombre. Amén. Que Dios me bendice en esto, que Dios me ayuda en esto otro, que Dios viene cuando estoy solo, que Dios me ayuda en mis depresiones. Se usaba a Dios, pero el centro era el hombre. Amén. Esa era una de las críticas que algunos hermanos decían. Por otro lado, había otro movimiento en alabanza que de manera marcada el centro era Dios. Se alababan a Dios, las letras hablaban de los atributos de Dios, de la santidad de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios. Y teníamos esos dos extremos. Algunos emigraban de la tradición pentecostal a una tradición más reformada, etc. Yo en ese contexto me mantenía analizando porque los que opinaban ahí eran los que cantaban. Y yo no canto muy bien que digamos. Sin embargo, entendía por la Biblia que la alabanza no es patrimonio de los que Dios les dio buena voz. Amén. Sino que la alabanza es patrimonio de su iglesia. Y empecé a reflexionar teológicamente al respecto y llegué a la conclusión, sin imputar mala fe a ninguno de los dos extremos, pero llegué a la conclusión que ambos extremos están mal. Alguien diría, tú siempre cayendo mal. ¿Por qué?
Porque en teología propia, se habla que Dios es trascendente. Es decir, Dios está más allá de su creación. Dios es trascendente. Dios es infinito. Eso es una verdad bíblica. Pero también se dice que Dios es inmanente a su creación. Es decir, Dios no abandonó su creación. Eternidad y tiempo. Eternidad y tiempo. Entonces yo comencé a ver que el mundo pentecostal, más allá si la alabanza en su letra era bíblica o no, más allá de eso, lo que se resaltaba era Dios identificándose con el hombre, Dios viniendo a las situaciones del hombre, Dios estando con el hombre en su soledad, Dios estando con la familia, Dios estando con el hombre que está endeudado, Dios estando con el hombre que está enfermo. Y por el otro lado, como le digo, yo veía una alabanza trascendente donde Dios era exaltado como alguien extraordinario que estaba tan arriba, que lo único que uno debía hacer era adorarle y adorarle. Pero de una u otra manera igual se extrañaba una cierta cercanía. Reflexionando esto, la teología dice que Dios es trascendente e inmanente a la vez. ¿Por qué? Porque si solamente exaltamos la trascendencia de Dios, podemos caer en una herejía que se conoce como deísmo. Dios está más allá de su creación y abandonó su creación. El Dios de los filósofos existe, pero no se involucra con el hombre. No se involucra con su creación, la creó, le dio cuerda y la dejó andar por leyes naturales. Si se exalta demasiado la inmanencia de Dios en desmedro de su trascendencia, se puede caer en el panteísmo. Todo es Dios. También está mal. Entonces, les comencé a decir a varios hermanos que la correcta alabanza obviamente debe ser teológicamente bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que la alabanza debe expresar el equilibrio entre un Dios trascendente, pero un Dios que interviene en la historia del hombre. A la luz de dos ejemplos. Por ejemplo, el verbo trascendente, el logos trascendente, se hizo carne, se metió en el tiempo. La Biblia es la palabra de Dios eterna, sin principio y sin fin. El rema de Dios, el logo de Dios. Pero escrita por hombres. Inspirado por Dios, pero escrita por hombres. El teoantropos, Dios hombre. Entonces, comencé a reflexionar que la verdadera grandeza de Dios no está solamente en que Él es grande, sino que
grandeza radica en que siendo tan grande, está conmigo al lado de mi cabecera toda la noche. Eso yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo un Dios tan trascendente se acerca al hombre. Eso es un misterio. Es el misterio del Dios que se hizo hombre. El Verbo se hizo carne, por eso la Escritura dice, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es eso? La eternidad se mete en el tiempo. ¿Cómo es eso? La eternidad quiere relacionarse con el tiempo. La eternidad, el infinito, quiere relacionarse con lo finito. Nosotros estamos acostumbrados que los agrandados no miran a los pequeños. Pero el verdadero grande sí miraba a los pequeños. He ahí la grandeza de Dios. Los grandes, los falsos grandes, no quieren juntarse con los pequeños porque en realidad no son grandes. Un verdadero grande no teme a juntarse con un pequeño. ¿Saben por qué? Porque es verdaderamente grande. Entonces, Dios siempre ha querido relacionarse con su creación, con el hombre particularmente, y por ende creó al hombre con una naturaleza relacional. Con una naturaleza metafísica para que pudiera haber una relación entre el hombre y Dios, entre Dios y la criatura. Con una naturaleza sociológica para que el hombre pueda relacionarse con su prójimo. Con una naturaleza psicológica para que el hombre pueda relacionarse consigo mismo. Y una naturaleza ecológica, entre comillas, para que pueda relacionarse con la creación orgánica, con la creación inanimada. Dios siempre ha querido comunicarse. Pero en Edén, esa relación fue rota cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, la relación fue rota. El hombre le dio la espalda a Dios. Y la santidad de Dios también llevó a Dios que le dé la espalda al hombre. Ambos estaban de espalda. No obstante, Dios comenzó a ejecutar un plan. Y ese plan, acompáñenme a Génesis, capítulo 3, versículo 15 dice. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios comenzó una empresa de redención y de restauración. Gloria a Dios. Lanzó una profecía donde desde los mismos comienzos de la caída comienza una guerra de simientes. La simiente de la serpiente o de Satanás y la simiente de la mujer. Guerra de simientes. Pero este plan del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene un plan. Amén. Dios no hace planes de última hora. Dios no saca conejos debajo de su mano.
Dios tiene un plan y Dios honra su plan. Amén. El reino de las tinieblas también tiene un plan. El plan del antirreino. El plan del reino de Dios versus el plan del antirreino. Y este plan del reino de Dios tiene una dimensión ejecutiva. Y esta dimensión ejecutiva se materializa a través de pactos. La relación que Dios tiene con el hombre no es una relación informal. Dios tiene una relación formal con su creación y esto se materializa y se ejecuta a través de pactos. De ahí que los pactos que están revelados en la Biblia son tan importantes para entender el programa del reino de Dios. Esa es una de las razones por la cual estamos llevando a cabo en esta congregación la empresa de predicar sobre los pactos bíblicos. Comenzamos con el pacto noético, capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis. Comenzamos con el pacto abrámico en la ocasión pasada, parte 1, y hoy estamos en el pacto abrámico, parte 2. Si bien es cierto, en Génesis 3:15 Dios dio luces iniciales de su plan redentor y restaurador, sin embargo, donde configura, donde evidencia un diseño, donde hay una estructura formal de relación, de plan, de diseño, es en el pacto abrámico. En el pacto abrámico Dios revela cómo iba a acontecer el plan redentor, cómo Dios iba a restaurar. De ahí la importancia del pacto abrámico, que es como la viga maestra de la revelación bíblica. Ahí está todo lo que después se desarrolla hasta Apocalipsis. De ahí la importancia del pacto abrámico. Como dije en la ocasión pasada, y el hermano Rodrigo después me tiró una talla cuando estuvimos comiendo allá en la casa del pastor José. Si usted no sabe del pacto abrámico, no sabe nada. Lo vuelvo a repetir. Si usted no sabe del pacto abrámico, andará más perdido que el teniente Bello. Si usted no sabe lo que está revelado en el pacto abrámico, usted simplemente es un pajarito que vuela por la vida sin saber de dónde viene ni a dónde va. Por eso la importancia del pacto abrámico. En esa dirección he estructurado el pacto abrámico en 6 puntos metodológicos, de los cuales ya hablamos de algunos en la primera exposición. Hablamos del concepto del pacto abrámico, hablamos de la materia prima del pacto abrámico, hablamos de la naturaleza del pacto abrámico. De esos 3 puntos hablamos. El concepto di una definición de pacto. En la materia prima recorrimos los versículos bíblicos donde está revelado el pacto abrámico. ¿Se acuerdan? Y en la naturaleza del pacto abrámico dijimos que el pacto abrámico es un pacto eterno, que es un pacto incondicional, que es un pacto que debe ser interpretado de manera literal, y que Israel es un pueblo de pactos. Gloria a Dios. En el capítulo 12, el enfoque de la revelación de Dios dejó de ser universal para enfocarse en una familia en Ur de los Caldeos.
Es como que Dios tenía una mirada panorámica del mundo desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis. Pero en el capítulo 12, el foco de la revelación hizo un zoom a Ur de los Caldeos. Los que manejan la grabación saben esto, un zoom. Se estaba mirando la tierra y el plan de Dios hizo un zoom a Ur de los Caldeos. Y allá había un hombre que se llamaba Abraham. En medio de una cultura pagana, en medio de una cultura anti-Dios, en medio del reino de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y Dios llama a Abraham. Llama a un gentil. Dios se enfoca particularmente en el Ur de los Caldeos, llama a un hombre llamado Abraham para que de él hacer una gran nación y para que a través de su descendencia se desarrolle un plan redentor y profético, pero con la intención también de que esa bendición salpique al mundo mundial, a las naciones gentiles. Entonces hoy vamos a comenzar a ver el contenido del pacto abrámico. ¿Hasta dónde lleguemos? El contenido del pacto abrámico, pero solo les menciono los otros puntos. También vamos a ver, no sé si hoy, quizás la próxima, pero vamos a ver los pactos hijos del pacto abrámico. El pacto abrámico es un pacto papal, es un pacto patriarcal, tiene hijos, tiene 3 hijos que están relacionados con él. Y finalmente, en realidad no finalmente, pero el siguiente punto es, este pacto fue confirmado con el hijo de Abraham, Isaac. Y después fue confirmado con el hijo de Isaac, Jacob. Y después con las 12 tribus de Israel. En ese punto vamos a ver que el pacto abrámico es confirmado con otros 2 patriarcas, Isaac y Jacob. Y finalmente vamos a ver las implicancias teológicas del pacto abrámico. Ahí hay muchas cosas que ver, pero una de las cosas que vamos a ver cuando ya tengamos todo el conocimiento del pacto abrámico, recién podemos ver las implicancias bíblico-teológicas. Como por ejemplo, vamos a tener luz con respecto al tema contingente, conflicto árabe-Israel, Ismael-Esaú versus Isaac. Vamos a ver y vamos a evaluar la teología supersesionista, la teología del reemplazo o teología del cumplimiento, que algunos teólogos proclaman. Pero eso recién vamos a estar preparados para evaluar cuando entendamos el pacto abrámico. ¿Me siguen? Amén. Bien. Vamos entonces al contenido del pacto abrámico. Cuando se habla del contenido del pacto abrámico, uno puede abarcar esta cuestión desde 2 veredas. Desde una vereda general, desglosando bendición por bendición del pacto abrámico, o categorizar esas bendiciones de forma resumida. Desde el punto de vista general, vamos a ver que el pacto abrámico involucra 14 tipos de bendiciones. 14. ¿Sí? El contenido del pacto abrámico. Usted en su casa tiene
fuente pone tortillas calentitas. 14 tortillas dentro de la fuente. La fuente es el marco del pacto abrámico y las tortillas son el contenido del pacto abrámico. Ilustrativamente hablando, usted debe salir de aquí experto en tortillas. O sea, experto en el contenido del pacto abrámico. ¿Por qué es importante? Porque los 14 panes o 14 preceptos o 14 contenidos se desarrollan de una u otra manera después en toda la revelación bíblica. Ahora, esos 14 contenidos o bendiciones o estipulaciones del pacto abrámico también pueden ser categorizadas. Y en ese sentido hay 3 tipos de bendiciones que salen del pacto abrámico, o 3 rollos, 3 esteros o 3 ríos, que podríamos decir que son bendiciones personales, bendiciones nacionales y bendiciones mundiales. Son las mismas 14, pero categorizadas. ¿Me sigue? Amén. Vamos a empezar a ver las 14 una por una. Bien. A. Una gran nación iba a salir de Abraham, a saber, la nación de Israel. Eso es parte del contenido del pacto abrámico. Este hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán, de él, Dios se comprometió a que de él iba a salir una gran nación. En este caso, Israel. Amén. Y no nos olvidemos que solo Dios pasó en medio de los animales cortados. ¿Sí o no? Es un pacto incondicional. O sea, Dios sí o sí iba a sacar una nación a través de Abraham. Amén. Sí o sí. No nos olvidemos que Dios está configurando su plan redentor. Integral. En esa dirección vamos a ver algunos versículos bíblicos, en algunos nos vamos a detener, otros son tan claros que solo los voy a leer. Pero lo que vamos a ver es una gran nación iba a salir de Abraham, a saber, la nación de Israel. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 7. Leo. Amén. Lo tengo acá, así que solamente escuche mi voz. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 7 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí el punto a resaltar es: y haré de ti una nación grande. Amén. El versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, esta es la palabra descendencia, daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es decir, la bendición es que de Abraham iba a venir una gran descendencia, que iba a ser una nación. Iba a haber mucha prole, descendientes, hijos, nietos, bisnietos y así. Mucha gente. Génesis capítulo 13, versículo 16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Harto. Amén. Génesis 15:5 dice:
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2 y 7 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Estos son los textos que respaldan la bendición que dice, una gran nación va a salir de Abraham, a saber, la nación de Israel. Entonces, cuando usted estudia el Nuevo Testamento, usted debe entender que la mentalidad judía sabía esto. Gloria a Dios. Eran expertos en el pacto abrahámico. De hecho, el más carnal se sabía el pacto abrahámico. En términos modernos, si usáramos el término carnal, el más carnal, el más flaco, sabía la teología del pacto abrahámico. Somos una gran nación. La segunda bendición dice así: a Abraham se le prometió la tierra, específicamente la tierra de Canaán. O sea, no solamente habría una descendencia en cuanto a persona, en cuanto a nación, sino que esta nación se le prometió una tierra. Gloria a Dios. De nuevo, tierra, para que a los palestinos les duela. Tierra. A Abraham se le prometió la tierra, específicamente la tierra de Canaán. Versículos bíblicos. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 7. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, aquí, a la tierra que te mostraré. Esa es la tierra de Canaán. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis capítulo 13, versículo 14 y 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra también, tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Génesis capítulo 15, versículos del 17 al 21 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Mire, aquí están los límites de la tierra que Dios le dio a Israel. Esto es muy importante para que después veamos sus implicancias teológicas en el último punto.
A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. Desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. O sea que hoy la tierra que es Israel es algo minúsculo para lo que realmente les pertenece. Amén. Así que todos esos países que están al lado de Israel son invasores. Están ahí de manera ilegítima. Porque todas las tierras son de Israel. Dos cosas hemos visto. Una gran nación que va a tener una tierra. Amén. Tercera bendición. Abraham mismo iba a ser grandemente bendecido. Él. No solo una descendencia, no solo una nación, no solo una tierra, sino que él. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y te engrandeceré. ¿Abraham es grande o no es grande? Sí, Abraham es muy grande. A tal punto que en religiones comparadas se habla de las religiones abrámicas. Hay 3 religiones monoteístas que son conocidas en jerga abrámica, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todas ellas en sus metanarrativas dicen descender de Abraham. Amén. Y le anticipo un spoiler. ¿Saben ustedes que los islámicos creen que ellos son los verdaderos herederos de la tierra y no Israel? Y uno como cristiano dice, ¡qué malos son estos chicos! Pero se dan cuenta que dentro del cristianismo también hay un movimiento que odia a Israel, que también son terroristas teológicos. Y muchos de los predicadores, muchos lo escuchan. Terrible. Lo incorrecto no es escucharlo, sino compartir sus tesis. Abraham mismo iba a ser grandemente bendecido. Otra bendición. El nombre de Abraham sería grande. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y será bendición. Abraham es un hombre muy bendecido en la Biblia. Otra bendición. Abraham sería una bendición para otros. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre de aquí. Y serás bendición. Amén. No solamente Dios lo engrandecería a él, no solamente engrandecería su nombre, sino que él también sería una bendición para otros. Donde Abraham esté, habrá bendición. Amén. Otra bendición. Quienes bendigan a Israel serán bendecidos. Génesis 12:3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren. Y bendeciré a los que te bendijeren. Dios no improvisa, Dios tiene un plan. ¿Cómo podríamos aplicar a la contingencia ese punto? Chile como nación está bendiciendo a Israel.
en su política exterior, Chile está bendiciendo a Israel. Se está poniendo por el otro lado, por Palestina, a tal punto que posiblemente hayan grupos terroristas como Hezbollah en el norte. ¿Y qué dice la Biblia? Bendeciré a los que te bendijeres. En negativo significa que Chile no será bendecido. Otra bendición. Quienes maldigan a Israel serán maldecidos. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Porque una cosa es que no te bendigan, ya, está mal. Pero otra cosa es que te maldigan. Amén. ¿Qué hizo el expresidente de Venezuela, Chávez, cuando dijo, desde mis mismas entrañas? En ese momento tenía pelo, no estaba enfermo. Desde sus mismas entrañas proclamó una maldición para con Israel. No pasó ni poco tiempo y le entró cáncer. Quedó pelado y no duró mucho. Yo me acuerdo que cuando yo estaba mirando en vivo, cuando Chávez dijo eso, y cuando dijo eso, desde mis mismas entrañas, y proclamó una maldición a Israel, yo dije literalmente, ¡ay! ¡Pobre Chávez! ¡Pobre Venezuela! Estamos hablando como gobierno, estamos hablando como personas en particular. Todo aquel que maldiga a Israel, Dios lo maldecirá. Todo aquel que maldiga a Israel, Dios lo maldecirá. Y estas teologías que tratan de eliminar a Israel en los tratos de Dios, ¿qué están haciendo teológicamente? Todo predicador que diga que Dios ya ha terminado con Israel está maldecido por Dios. Cayeron varios reformados ahí. Quienes maldigan a Israel serán maldecidos. Otra bendición. En Abraham todos serían finalmente bendecidos. ¿Qué tiene que ver con la dimensión universal de la bendición? Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que va a haber una bendición mundial. Hay una dimensión mundial de las bendiciones del pacto abrámico. ¿Me siguen? Eso después se desarrolla en la Biblia, se llega hasta el Nuevo Testamento. Dejémoslo ahí. Lo vamos a ver en muchas ocasiones más. Otra, Abraham recibiría un hijo a través de su esposa Sara. Génesis 15:3 dijo, y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que Sara voy a buscar la Biblia, por favor. Génesis capítulo 15:3. Génesis 15:3. Este pacto está lleno de bendiciones, hermanos, y debemos dominar cada una de ellas, porque se desarrollan después en la revelación progresiva. Génesis 15.
Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ese es Isaac. Dios le prometió un hijo a Abraham que heredaría sus bendiciones. No fue el único hijo que tuvo, ojo, pero uno de esos hijos sería el elegido para ser el heredero de todas las bendiciones que ya venimos nombrando. ¿Se entendió? Amén. Otra bendición, los descendientes de Abraham experimentarían esclavitud en Egipto. Génesis 15, 13, 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La esclavitud de los israelitas en Egipto tiene que ver con el pacto abrahámico. Amén. Hay gente que ha predicado de la esclavitud de Israel en Egipto y ni en su vida ha escuchado el pacto abrahámico. Sigamos. Otras naciones, así como Israel, saldrán de Abraham. O sea, que no solamente una nación saldrá de Abraham, sino que habrán otras naciones que también saldrán de Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 3, 4 y 6 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente y multiplicaré en gran manera y te multiplicaré en gran manera aquí y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y Abraham, padre de naciones. ¿Sabían ustedes, se lo anticipo, que Abraham no solamente es el padre de Israel, sino que Abraham es el padre de los países árabes? ¿Sabía eso? Que Abraham es el padre de todas las naciones árabes. Es padre de los llamados palestinos. En ese sentido, las mochas y las peleas que hay allá son peleas entre hermanos. Hasta el día de hoy sucede que cuando muere el dueño de casa, los hijos de herencia. ¿O no? Mucha para allá y mucha para acá. Recién uno ahí viene a conocer los hermanos, que los consideraba tan amigos. Pero cuando se trata de plata, no hay que enseñar ni un milímetro, hermano. Bueno, los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, se están peleando la herencia. Amén. Eso es lo que pasa. Tan sencillo como eso. Y ya hemos visto las bendiciones del pacto abrámico, que no son pocas cosas. Amén. Otra bendición. Su nombre sería cambiado de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham, que significa padre de multitudes. Amén. También es una bendición del pacto abrámico. Se le cambió el nombre a Abraham. Se llamaba Abraham sin H y después Abraham con H. Y con significado distinto. Y significa, por ejemplo, Abraham significaba padre exaltado, significaba el término Abraham. Pero el término Abraham significa padre de multitudes. O sea que hasta el nombre mismo les recordaba la bendición. Amén.
de la descendencia. Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Otra bendición: el nombre de Sarai, la esposa de Abraham, que significa princesa, sería cambiado a Sara, que significa la princesa. Sarai significa mi princesa y Sara significa la princesa. ¿Cuál es la diferencia? Mi princesa significa que puede haber otras princesas, pero la en singular es algo único. No es una princesa entre muchas, es la princesa. ¿Me sigue la diferencia? El último punto, esto es importante porque también el Nuevo Testamento habla de esto. La circuncisión iba a ser la señal del pacto. Génesis capítulo 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Importante la circuncisión, ¿no? ¿Por qué creen que para los judíos en el contexto del Nuevo Testamento la cuestión de la circuncisión era un tema? ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas? Pablo estaba diciendo que la salvación solo era por fe. Y los judaizantes decían: no, sí, por fe, pero más circuncisión. Amén. Pero más circuncisión. Judaizando la iglesia. Amén. Pero más circuncisión. No, si la fe está bien, pero más circuncisión. Porque bajo la lógica de ellos era: no pueden ser pueblo de Dios. Porque para ser pueblo de Dios tiene que estar dentro del pacto abrámico. Y para estar dentro del pacto abrámico deben estar circuncidados. De ahí que Pablo les llama mutiladores del cuerpo, porque ellos andaban circuncidando el prepucio. Amén. En ese sentido eran mutiladores del cuerpo, literalmente. Amén. Ahora, aquí hay algo importante que vamos a ver más adelante y se los anticipo. ¿En qué momento Dios llamó a Abraham o concertó el pacto con Abraham? ¿Antes de que se circuncidara o después que se circuncidara? Antes. Cuando Abraham era un gentil.
Dios pactó con Abraham cuando Abraham era un gentil, un pagano. El concepto de Israel recién apareció con su nieto Jacob. Él es Israel. ¿Me están entendiendo? Amén. Pero esas son cuestiones que vamos a ver en las implicancias. Hermanos, acabamos de ver el contenido del pacto abrámico. El contenido del pacto abrámico. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos menos predicando? ¿Alguien me puede decir? 56 minutos. Estamos perfectos para alcanzar a desarrollar un punto más. Acabamos de ver el contenido del pacto abrámico. Yo les invito que cada vez que lean la Biblia, en los profetas mayores, en los profetas menores, en el Nuevo Testamento, trate de identificar estas bendiciones. Porque esto se repite en toda la Biblia, en diferentes contextos. Siempre el pacto abrámico está. Bíblicamente hablando, el pacto abrámico es un pacto omnipresente en toda la Biblia. Vamos a ver los pactos hijos del pacto abrámico, es decir, hay ciertas materias del contenido del pacto abrámico que después fueron desarrollados en otros pactos hijos. ¿Me siguen? Hay ciertas bendiciones del pacto abrámico que comienzan en el pacto abrámico, pero después se desarrollan en otros pactos hijos. Esa es la idea. Si ven la ilustración, está el pacto abrámico, y estos tres pactos son el pacto de la tierra, dentro del Deuteronomio capítulo 30, el pacto davídico, 2 de Samuel capítulo 7, y el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. ¿Me siguen? El pacto mosaico de Jehová, y eso lo vamos a ver después. Pero esos tres pactos son los pactos hijos que desarrollan cierto contenido del pacto abrámico. ¿Me siguen? Amén. No anulan el contenido del pacto abrámico, lo desarrollan. No contradicen las bendiciones del pacto abrámico, las especifican. ¿Me va entendiendo? Entonces, vamos a Génesis capítulo 2. Dice así, Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Acá el concepto tierra. Tierra, no se olvide. Son tres conceptos importantes. De esos 14 vamos a sacar 3. ¿Me siguen? Tierra, 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 territorio. Y la cuestión de la tierra que Dios le iba a dar a Abraham es desarrollado por el conocido pacto de la tierra, que también algunos le llaman pacto palestino. ¿Pero por qué le llaman pacto palestino? Porque en el 135 después de Cristo, el romano Adriano, cambió el nombre de esa tierra y le puso Palestina. Los que hoy se llaman palestinos ni siquiera existían, eso se apropiaron de ese nombre ahora en el siglo XX. Pero originalmente esa tierra, desde el año 135 para acá, se llamó Palestina. De ahí que se llama también pacto palestino. Pero la cuestión para que no nos perdamos es el pacto de la tierra. Entonces vamos a leer porque después cuando veamos estos pactos, también vamos a hablar cada uno de estos pactos. Vamos a ver el pacto de la tierra, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 10. En realidad la materia prima del pacto de la tierra comienza en el capítulo 29 de Deuteronomio, pero vamos a ver solamente del 30 del 1 al 10. ¿Me siguen?
pensando todo el rato que aquí estamos desarrollando el concepto tierra, que es una de las bendiciones del pacto abrámico y que se desarrolla en el pacto de la tierra. A la luz de esto y a la luz de todo lo que hemos enseñado, usted escuche lo que yo voy a leer. Dice así. Sucederá, Deuteronomio 30, 1 al 10, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrán misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Este pacto de la tierra lo que está diciendo, está mirando al horizonte, y está diciendo que en algún momento Israel iba a estar esparcido por el mundo, lo que se conoce como la diáspora judía. En 586 fueron enviados a Babilonia. Volvieron, pero no todos. Quedaron muchos judíos esparcidos por el mundo. En el 70 después de Cristo, cuando quemaron Jerusalén, nuevamente arrancaron las naciones. En el 135, nuevamente esparcidos por el mundo. Los judíos están esparcidos por el mundo. Están en Argentina, están en Estados Unidos. Y hay al menos 3 ramas de los judíos esparcidos por el mundo. Algunos se conocen como los sefardíes. Son los judíos que estaban en España y fueron sacados. Están los askenazí, que eran los judíos que estaban en Alemania. Todos son judíos, pero son ramas dentro del judaísmo. Hasta 1948, hasta el 14 de mayo de 1948, ellos estaban esparcidos completamente por el mundo. Desde el 1948 volvieron a su tierra, pero no han vuelto todos. Me siguen muchos por el mundo. Pero la cuestión es que el pacto de la tierra decía que en algún momento los judíos iban a estar por la tierra, esparcidos entre los pueblos. Y eso es lo que está diciendo el pacto de la tierra. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de ella te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra. El pacto de la tierra. Que heredaron tus padres, a la tierra que heredaron tus padres. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, desde allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que te heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará a Jehová tu corazón. Ya es un nuevo nacimiento. Amén. Ya no es en la carne, ahora es el nuevo nacimiento. Y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que le dan tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas
y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando Israel volvió a su tierra, será, esto que acabo de leer, será el cumplimiento del 14 de mayo de 1948. ¡No! Porque Israel sigue siendo incrédulo. Volvió a su tierra, pero como nación siguen siendo incrédulos. Uno que otro ha creído, pero como nación siguen siendo incrédulos. Ellos rechazaron a Jesucristo como su Mesías en su primera venida. Aquí me está hablando que van a volver, pero con el corazón circuncidado. O sea, que en el horizonte profético hay otra reunión. Va a haber otra reunión de gente judía que está por el mundo y volverán a su tierra, pero volverán convertidos. O sea que bíblicamente hay una reunión en incredulidad, 14 de mayo de 1948, y hay una reunión en fe, la que está por venir. Y que se ha de manifestar al final de la tribulación escatológica de 7 años, previo a la segunda venida del Señor. Por eso la Biblia, en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cómo cuadra la Biblia, no? Amén. Y simplemente estamos dando una demostración, porque yo no estoy desarrollando el pacto de la tierra. Eso viene más adelante. Simplemente aquí estamos diciendo que este pacto de la tierra es un pacto hijo del pacto abrahámico. Pasemos a ver otro hijo, el pacto davídico. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice así: y haré de ti una nación. Ese es el concepto. Nación grande. Primer concepto, tierra. Segundo concepto, nación. Tierra, nación. Tierra, nación. Tierra, nación. Cuando hablamos de nación es lo mismo también que hablar de simiente. ¿Ya? Simiente, descendencia, semilla, esperma. Es lo mismo. Y aquí ya nos conectamos con Génesis capítulo 3, versículo 15. La guerra de las dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Amén. Que también entra en el pacto abrahámico a través del concepto de nación simiente. ¿Me está siguiendo? Siendo Jesucristo la gran simiente, el verdadero Israel. Jesucristo es el verdadero Israel. Leamos 2 de Samuel,
capítulo 7, versículos 12 y 16, que ahí habla algo del pacto davídico, dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él se hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Ahí está hablando específicamente del hijo de David, Salomón. Pero vamos a ver cuando veamos el pacto abrámico que esto finalmente se cumple en Jesucristo, el hijo de David. El versículo 16 es importante, dice: y será afirmada. En el pacto davídico hay tres conceptos que también tenemos que tener claro. Y será afirmada tu casa. 1. Tu reino. 2. Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Miren, el pacto abrámico extraemos tres palabras: tierra y nación. Y hay una tercera que vamos a ver un ratito, que es bendición. Esas son las tres palabras del pacto abrámico: tierra, nación o simiente, y bendición de carácter universal. ¿Ya? Si usted quiere entender el pacto abrámico, tiene que dominar al dedillo estos tres conceptos, porque estos después se desarrollan en la Biblia. Nos encontramos con esto en el Nuevo Testamento. Pero el concepto de nación o semilla también tiene tres conceptos que salen de él, que es casa, reino y trono. Cuando usted piensa en el pacto davídico, tiene que pensar en casa, reino y trono. La doctrina de la casa, la doctrina del reino y la doctrina del trono. ¿Está sentado Jesucristo actualmente en ese trono? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Se da cuenta cómo se desarrolla en el Nuevo Testamento esa mocha? Ya, que me voy a poner más crítico. Esa mitis. ¿Sí? Eso lo vamos a ver de manera más específica cuando desarrollemos el pacto davídico. Pasemos al tercer concepto, la promesa. ¿Quién desarrolla la promesa en su dimensión universal? Es el nuevo pacto. Acompáñenme a Génesis capítulo 12, versículo 3, dice así: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí está: y serán benditas en ti. Después vamos a entender que ese en ti es en tu simiente. Y serán benditas en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Carácter universal. Entonces, tenemos tres conceptos que debemos dominar al dedillo en cuanto nos referimos al pacto abrámico. ¿Cuál era el primero? Tierra, nación y bendición universal. Que son esos tres conceptos que son desarrollados por tres pactos: pacto de la tierra, pacto davídico y nuevo pacto. ¿Se entiende la ilustración arriba ahora? Si usted domina lo que yo les estoy enseñando, va a tener mucha luz. Va a pillar las mentiras del movimiento de las raíces hebreas. Claro. ¿Por qué cree usted que yo no me he ido tras el movimiento de las raíces hebreas? Porque yo los pillé. ¿Por qué cree usted que yo no me he ido tras la teología del reemplazo y me creo el Israel espiritual? Porque yo los pillé. Por la gracia de Dios. ¿Qué hora es? ¿Me puede
puede decir nuevamente la hora? ¿Cuánto llevo? 6:04. Las 6:04. 1 hora 1 cuarto. Yo creo que alcanzamos 1 hora y media a desarrollar el último punto para que quedemos Pacto Abrámico parte 3 y desarrollemos en la próxima ocasión las implicancias teológicas del Pacto Abrámico, porque hay algo curioso aquí. Vamos a hacer rápido este punto, es cómo este pacto se ha confirmado en Isaac y en Jacob. Son versículos bíblicos que vamos a leer. La confirmación del Pacto Abrámico. Con Isaac, Génesis 26, versículos del 2 al 5 dice: y se le apareció Jehová y le dijo, a ver, hay que entender aquí una cosa. Abraham tuvo 3 mujeres, ¿sabía eso? Oh, dice el hermano, ese fue un providencial para realzar, gracias hermano. Abraham tuvo 3 mujeres, una era Sara, la otra era la egipcia Agar y la tercera era Setura. Y de las 3 mujeres tuvo hijos. O sea que habían 3 líneas de descendencia. Y ahí estaban los hijos, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es el heredero? Por eso es importante entender con quién confirma el Señor el pacto, con qué línea de descendencia confirma el pacto. La Biblia dice que la sigue con Isaac. Por el lado de su esposa Sara, Isaac. Eso dice la Biblia. Pero usted sabe que los escritos de la religión islámica dicen que sigue por Ismael. De ahí el conflicto. Pero leamos lo que dice la Biblia. Con Isaac, Génesis capítulo 26, 2 al 5 dice: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré, habita con forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Con Isaac. Génesis 26, 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Con Isaac. Pero aquí hay otro problema, porque Isaac tuvo 2 hijos. ¿Quiénes eran? Jacob y Esaú. ¿Por qué lado se fue la bendición? ¿Por Jacob o por Esaú? ¿Sabía usted que Esaú también es otro padre de las naciones árabes? ¿A quién eligió Dios? ¿A qué hijo de Isaac eligió? ¿A Jacob o a Esaú, que le dio su bendición? Es decir, que fue cuático. Mire, con Jacob, Génesis capítulo 28, 13 al 15 dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. En la escalera, ¿se acuerdan? La escalera de Jacob. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí,
yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Con Isaac y Jacob, Dios confirma el pacto abrámico por esa Biblia. Eso es lo que revela la Biblia. El mundo islámico dice que un día vendrá Al-Mahdi, que es su Mesías islámico, y que convencerá al judío de que la Biblia está adulterada y que el verdadero descendiente es por línea de Ismael. Esa es la escatología islámica. Por eso que ellos no se entregan porque la Biblia diga esto. Porque es Biblia versus Corán. Corán versus Biblia. Es Alá versus Jehová. Jehová versus Alá. Esto para que nosotros estemos entendiendo el conflicto del Medio Oriente. Esto lo vamos a desarrollar, estoy dando solamente luces. Queda nuestro último punto, en la cual vamos a hablar básicamente del conflicto árabe-israelí que ya vimos algún día. Ismael, Esaú versus Isaac. Y vamos a ver el supersesionismo, teología del reemplazo y teología del cumplimiento. Vamos a ver el sistema supersesionista o teología del pacto, que también es una forma de antisemitismo, porque elimina a Israel de los propósitos de Dios. O sea, no solo los países árabes quieren eliminar a Israel, también la teología del reemplazo elimina a Israel en el sentido de que ellos dicen que Dios ya terminó con Israel, que Dios le quitó el reino a Israel y se lo dio a la iglesia para siempre. Esto es cuático, esto es peligroso. Y en el mundo de la cristiandad hay muchos que saben esto y tienen tantos intereses creados que están callados. Están muy callados, pero esto es grave. Porque no pueden dos posturas que se contraponen ser verdad. No pueden ser las dos verdad. Si están diciendo lo contrario sobre un mismo asunto, no pueden ser las dos verdad. Una debe estar equivocada. ¿Sí o no? Y no es un equivoco cualquiera, esto es fundamental. Hay terrorismo teológico dentro de la cristiandad y se llama teología del reemplazo. Incluso dispensacionalistas que conocen esta verdad, incluso ellos están callados porque no quieren romper la buena vecindad. No quieren romper la armonía, porque saben que dejarán de ser invitados a los congresos donde se juntan todos los pitucos. Porque si ellos realmente proclamaran lo que creen, no te invites a ir allá porque es conflictivo. Hay editoriales que dan por una de estas dos posturas, ¿sabían? ¿Por qué solamente se traducen libros de una sola postura y no tanto de la otra? ¿A quién le interesa que en Hispanoamérica no se conozca la postura dispensacional y solamente la postura de los teólogos del pacto? ¿A quién le interesa? ¿Qué mano negra hay detrás? Todo calza, Salfati. Hasta aquí queda la exposición. Maranatha, Cristo viene. Vamos a terminar con el pacto abrámico, parte 3. El último punto. Las implicancias bíblico-teológicas del pacto abrámico. Porque ahora ya tenemos una buena base, un buen colador para hablar de la contingencia, de toda la. ¿Estamos claros? Amén. Gracias y paz a vosotros. El pastor pasa a este lugar y el servicio continúa. Con la ayuda de Dios estaré subiendo este material a